Bueno, vamos a empezar hoy a revisar este tema. Quiero que por favor prendan sus cámaras, muchachos. Todos. Eso, perfecto. Muy bien. Muy bien. Estamos. Muy bien. Perfecto. Estamos ahí. Ya. Bueno, como ustedes habían visto, este es el tema que nos toca ver el día de hoy. Ya con los muchachos del taller de ayer habíamos visto algo de unas pequeñas detalles que quiero que se lleven en su práctica diaria. Hoy vamos a mirar un poquito más a profundidad sobre el cáncer de esófago. Básicamente los objetivos para mí, considerado que deben ustedes tener clara la situación, conocer la importancia del cáncer de esófago y los factores de riesgo asociados, que sepan ustedes cómo prevenir el cáncer de esófago y sobre todo sepan diagnosticar temprano el cáncer de esófago, porque ya el tratamiento es cuestión de especialidad, es cuestión de áreas complejas que manejan ya unidades oncológicas. Ustedes como médicos generales o en cualquier rama en la que se especialicen, lo que me interesa es que sepan las tres cosas básicamente al finalizar este taller. Vamos a empezar con la irrigación del esófago, recordando ya lo que habíamos visto con ustedes en las clases anteriores. Ayer estuvimos con los chicos del taller. Chicos del taller, ayer estuvimos con uno de ustedes. ¿Por qué es importante la irrigación del esófago en cáncer de esófago? Si me ayudan, por favor, con eso. Porque al el esófago estar ricamente vascularizado va a permitir la metástasis de los procesos neoplásicos, y entonces es importante porque si nosotros ya detectamos en estadios avanzados, podemos casi estar seguros que ya se está desplazando el cáncer a otras áreas. Perfecto, Israel, correcto. Yo les voy a recalcar una vez más, perfecto, tu opinión, Israel, es la adecuada. Les voy a recalcar una vez más a los chicos del taller de ayer y a todos ustedes hoy. Es importante recalcar primero la anatomía del esófago. Recuerden ustedes que el esófago pues utiliza un importante lugar en la caja torácica, ¿no? Va desde el esfínter esofágico superior, ingresa hasta pasando el diafragma por el hiato. Entonces, como ustedes se fijan, el hiato está acá. Si ustedes tienen todo este trayecto de esófago, como están mirando en la diapositiva, van a ver que al existir un cáncer de esófago, va a haber mucha implicancia tanto por vecindad, a órganos que están cercanos, va a haber implicación en ganglios locales, en ganglios regionales y obviamente metástasis a distancia. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, como dice Israel, la irrigación aparte de la anatomía. La irrigación del esófago, ustedes ven que tiene, al tener una rica irrigación, miren que arriba prácticamente tenemos irrigación del cuello dada por un tipo de ramas, ¿sí? La irrigación del tórax está dada básicamente por ramas directas de la arteria aorta, que vamos a dar las bronquiales y las arterias esofágicas medias acá. Y obviamente ustedes ven que en el abdomen al ingresar también tiene una importante irrigación del tronco de la mesentérica. Entonces viene prácticamente la gástrica izquierda, que es una rama directa del tronco de la mesentérica. Fíjense que abarca tres aspectos importantes de irrigación y esto es importante, además de la diseminación rápida de un cáncer, es importante también cuando nosotros hablamos de anastomosis de esófago. Al ser ricamente irrigado el esófago, es muy complicado hacer una anastomosis de este nivel, inclusive cuando no se trata de cáncer de esófago. Eso respecto a lo que es irrigación. El drenaje venoso va de la mano, como ustedes ven, con las arterias. Y vamos a mirar ya luego lo que es aquí. En esta diapositiva va a quedarse muy clarito con ustedes lo que es el drenaje linfático del esófago. Ustedes fíjense que acá vemos en la parte superior también, mire que tenemos tres tramos importantes de lo que es la irrigación linfática del esófago. Fíjense que arriba el esófago va a drenar prácticamente en el sistema brachioclavicular. Entonces aquí vamos a tener muchos ganglios locales
muchos ganglios locos regionales. Entonces, al hablar de cáncer, vamos a tener que la diseminación es muy rápida por este sistema. Si hablamos de esófago medio, tenemos todo este. Disculpe, no se le escucha, no sé si solo soy yo. No se le está escuchando, doctora. No se le escucha, doctor. No le escuchamos, doc. Puedes mandarle un mensaje, Javier, por favor. Gracias. Ahí, Javier, ¿me escuchan? Ahí sí, doctora. Ya, perfecto. No sé si desde qué momento me empezaron a no escuchar. Casi todo, doctora. No se le escuchó muy bien nada. Ok, vamos. Ya. Agranda la pantalla. Un segundo, yo te voy a... Ya, perfecto. ¿Ahí está mejor? Gracias, Desde doctora. la cintura, Linfático, doctor. Desde los ganglios linfáticos, doctor. Sí, desde ahí no lo escuchamos. Ya. Les decía que ustedes deben recordar que el drenaje linfático del esófago es muy abundante. Ustedes ven que al igual que la irrigación, el esófago superior va a tener un drenaje linfático bondadoso hacia todo lo que es el plexo cervical y el plexo braquial. El drenaje linfático del esófago medio, como ustedes ven que ocupa la mayor parte del drenaje, este va a estar a cargo de todo lo que es el tronco posterior, y este va a drenar básicamente todo, involucrando esófago superior, esófago medio, esófago inferior, y el drenaje linfático inferior va a estar involucrando el plexo celíaco. Acuérdense de eso, este viene luego por conexión por la vena cava inferior. Entonces ustedes ven que al tener un drenaje linfático bondadoso el esófago, y al existir un cáncer esofágico, va a tener una rápida diseminación a cualquiera de los ganglios linfáticos locales o de los órganos vecinos o de los ganglios linfáticos distales o regionales. Por esto es que los cánceres de esófago son, metastatizan rápidamente, son de evolución rápida, la historia natural es de crecimiento rápido, de diseminación rápida. He ahí la importancia de que nosotros hagamos un diagnóstico temprano de cáncer de esófago. Y la otra cosa que yo les quería recordar, ayer, ¿quién más estaba ayer conmigo en los talleres? Porque era importante acordarnos de las capas del esófago. Stephanie, tú estabas ayer. Sí, doctora. Nos decía que era importante saber que el esófago solamente tenía mucosa, submucosa, la muscular y la adventicia, y no tenía serosa. Correcto. Y dijo que esto era importante porque... Si alguien del taller de Era ayer se... porque dijo que en las cirugías ahí era donde se necesitaba no podía hacer cicatrizar algo rápido. así. Ajá, no se podía cerrar y como era vascularizado, seguía sangrando y era más complicado. Mucho riesgo, o sea, acuérdense que no tiene serosa y al tener, sobre todo en intervención quirúrgica, al hacer suturas,
Ahí es muy difícil la cicatrización precisamente por no tener serosa. Pero sí ustedes van a ver que aquí tiene adventicia. También esto es importante que ustedes sepan cómo está estructurado básicamente el esófago de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, como quieran ustedes. Esto es importante no solamente en cáncer, acuérdense que también fue importante ya en acalasia. Acuérdense los plexos de Misner, de Auerbach, que están involucrados en la fisiopatología de la acalasia. Si ustedes se acuerdan de esto, van a ver que en diagnóstico de esófago, de cáncer de esófago, es necesario que nosotros al estadificar el cáncer de esófago sepamos en cuál de los niveles se encuentra para tener la posibilidad de estadiar, y según el estadio vamos a tener la opción de tratamiento, ya sea curativo, que muy pocas veces se lo logra realizar así tempranamente, o si el cáncer ha invadido todas las capas e involucra ganglios regionales, locales, regionales, vamos a hablar ya de cáncer en estadio avanzado. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ya luego vamos a mirar, miren que lo ideal es que nosotros diagnostiquemos un cáncer en estadio temprano como el T1B. El T1B quiere decir que está máximo, no ha pasado, involucra mucosa y submucosa. Y básicamente ustedes fíjense acá, no llega a la muscularis, a la lámina propia, ¿sí ven? Entonces aquí estamos hablando de un estadio temprano. Todo lo que es T1 va a ser estadio temprano. Pero si el cáncer invade la muscularis de la mucosa, va a la capa muscular propiamente dicha, como son aquí la capa muscular circular y la capa longitudinal, vamos a estar hablando ya de un T2. Y si el cáncer ya progresa de la muscular y va hacia la adventicia, estamos hablando de nivel T3. Y si el cáncer por tamaño, por diseminación, se fue, invadió ganglios locales, invadió ganglios regionales, ya estamos hablando de una etapa clínica T4 que ya generalmente son de tratamiento paliativo. Entonces, esta imagen, grábense en la memoria, que esto es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta en el momento de la estadificación de un cáncer de esófago. Y también nosotros vamos a recordar esta imagen cuando hablemos de métodos de diagnóstico para saber cuál es el mejor método según la sospecha nuestra para enviar al paciente a estadificarse el cáncer. ¿Sí? Disculpe una pregunta, doctora. Claro, sí. En el caso de que podamos tener cáncer, me imagino que el tratamiento inclusive solo es hasta cuando tenemos un T3. ¿Y cuándo se recomendaría, digamos, hacer la extirpación de esófago y podemos realizarlo con, me imagino, con el intestino delgado, una parte, ¿no es cierto, doctora? Y aparte de eso, ya si hacemos esa cirugía, ¿cómo se revasculariza y cómo también se compensa la parte de los ganglios? Porque me imagino al sacarlo nosotros también estamos sacando los ganglios. Entonces ya no habría ese drenaje tampoco, ¿no es cierto?, con la cirugía. Sí, tu pregunta es buena. Ya, mira, más adelantecito vamos a hablar de criterios. Como te decía, aquí, lo ideal es diagnosticar acá. Si nosotros tenemos un diagnóstico en esta fase T1, tú vas a ver que el tratamiento, como vamos a fijarnos más adelante, es netamente de tipo endoscópico. Entonces, la endoscopía terapéutica va a lograr hacer un tratamiento curativo en esta etapa. No necesitamos cirugía. Si el cáncer avanza a las siguientes capas, si el cáncer, te subo el volumen, ahí tenemos mejor audio. Si el cáncer avanza a las siguientes capas, como tú estás viendo aquí en la diapositiva, aquí en el T2 y T3, la opción es tratamiento quirúrgico con esofagectomía, dependiendo si es que hay invasión local, ¿sí? Hay que hacer una esofagectomía con vaciamiento ganglionar, que se llama, y probablemente el cáncer tenga aquí, dependiendo también de la agresividad que nos va a decir la histopatología, aquí va a decirse, el cáncer es curable, es para mejorar la calidad de vida, para mejorar la sobrevida, pero sin ser curable, o es un cáncer que te da el chance de hacer una quimioterapia previa a la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y pensar que podría ser curativo. Entonces, aquí obviamente de hecho vas a hacer un vaciamiento ganglionar y ahí vas a reemplazar, generalmente se reemplaza con colon.
si se hace una coloplastia, y tú sabes que la coloplastia ya no va a tener esta irrigación, ya no va a tener, porque ya no van a lograr hacer todo esto los cirujanos oncólogos. Se va a quedar el colon como parte de esófago. Obviamente la calidad de vida no va a ser buena, pero por lo menos vas a tener una sobrevida mejor que la que los pacientes que tienen a mayor tiempo, y mejor que la que los pacientes que tienen un estadio T4, porque un estadio T4 definitivamente es irresecable, como ya te voy a indicar más adelante. Pero sí, esa es si es que eso contestó tu pregunta, Jairo. No, sí, gracias, doctora. Y me imagino que en el estadio T1 utilizamos la panendoscopía, me imagino, ¿no es cierto? Sí, ya te voy a explicar en lo que es diagnóstico, los métodos de diagnóstico y estadificación del cáncer, ¿ya? Para que les Gracias, doc. Muy amable. Okay. Ya, entonces, si ustedes se fijan aquí, esto es lo que yo a ustedes les decía hace rato. Memorícense también esto, la histología normal del cáncer, porque de la histología nosotros vamos a saber si es que el cáncer es de qué tipo. Entonces, ya aquí volver a recordar para que ustedes no se olviden esto. Esto sí es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre adventicia y serosa? El esófago tiene hasta capa muscular. Acuérdense, la capa circular y la capa muscular longitudinal, que es más externa. Entre los dos van los plexos de Auerbach y la adventicia es un tejido fibrocolagenoso. Ya ahí está irrigada por abundantes vasos y nervios que llegan al esófago. En este caso, yo les decía que cuando el esófago se hace distal y ya va entrando al estómago, ya va teniendo prácticamente peritoneo. Y ahí sí ya nosotros llamamos serosa. Sí, esto es lo importante también para tener en cuenta en el momento de un tratamiento quirúrgico del esófago. Ya, entonces acá, esto es nada más para recordarles las capas. Este es un estadio 3A, por ejemplo, Jairo, como tú preguntabas hace rato. Mira, nosotros vamos a ver que involucra mucosa, muscular de la mucosa, la submucosa que les decía ayer que es muy abundantemente irrigada, la muscular, con sus dos capas, circular y longitudinal, y el tejido conjuntivo, que en este caso sería la adventicia. Luego del tejido conjuntivo vamos a tener ya nosotros ganglios linfáticos cercanos o se llaman locales. Si ustedes ven que ya el cáncer pasó el tejido conjuntivo, ya pasa a ser un estadio clínico 3. Sin embargo, como es de localización, es local, vamos a tener entonces 3A. Quizás aquí, Jairo, en esta etapa, como te decía hace rato, los T2 y los T3 podrían ser de tratamiento quirúrgico. El 2 definitivamente de tratamiento quirúrgico. El 3A habría que ver. Y ya prácticamente del 3A en adelante ya no es de tratamiento quirúrgico. Para que recuerden eso. Hablando un poco de epidemiología de cáncer, nosotros vemos que el cáncer de esófago no es despreciable su frecuencia tanto a nivel mundial como a nivel país. Y es cierto que en el mundo en general el cáncer ocupa, como ustedes ven, el 9º lugar. Sin embargo, aquí en el Ecuador, nosotros aquí en el Ecuador nos ubicamos, primero está cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de estómago, tenemos cáncer de colon, y luego tenemos nosotros entre 5º y 6º lugar, según Solca, los últimos reportes, entre la 5ª y 6ª causa de muerte de cáncer en el mundo. Nosotros ocupamos 5ª y 6ª causa de cánceres en general, el esófago. Entonces, además de eso, nosotros somos países occidentales. Vamos a ver luego que nosotros tenemos cierta frecuencia mayor de ciertos tipos de cáncer de esófago, porque nuestro estilo de vida últimamente ha cambiado. Antes teníamos un tipo de cáncer más frecuente, pero hoy en día este cáncer está bajando su incidencia y sube el otro tipo de cáncer. Es más frecuente cuando entre la 4ª y 6ª década de la vida. Y hay uno de los tipos de cánceres que está relacionado con un estatus socioeconómico bajo, como vamos a ver, porque el otro cáncer, mientras tanto, está relacionado con estatus socioeconómico alto. En general, para que tengan de información, ocupa un lugar no despreciable y hay que tenerlo en cuenta. Aquí, ya hablando de tipos de cáncer, ustedes van a ver que el 90% de cáncer de células escamosas está ocupando prácticamente de células escamosas o adenocarcinoma. Este es lo más frecuente que ustedes van a encontrar en el esófago, a donde nosotros nos vamos a enfocar. Pero no deben olvidar que además en el esófago nosotros podemos encontrar melanomas, leiomiosarcomas y linfomas que sí se ven,
no es que no se ven, sí se ven, no son tan infrecuentes si lo diagnosticamos. Y prácticamente los cánceres de la unión, que nosotros llamamos de la unión cuando son 2 centímetros más arriba de la línea Z, 2 centímetros más abajo de la línea Z, estos cánceres hoy en día tienen una nueva clasificación. Sin embargo, por cuestión de tratamiento, se consideran dentro del cáncer de esófago. Así que si tú tienes un cáncer de esófago, ten la plena seguridad que va a ser o un adenocarcinoma o un cáncer epidermoide. ¿Cuál es la etiopatogenia que está relacionada con el cáncer? Ustedes ven acá, el cáncer epidermoide. De aquí en adelante vamos a hablar nosotros solamente de adenocarcinoma y cáncer epidermoide, que son los más frecuentes. Si ustedes ven, el cáncer epidermoide tiene un tipo de etiopatogenia. Los que fuman, los alcohólicos, los que consumen los productos nitrogenados, los ahumados, los enlatados, los que tienen conservantes, los que tienen acalasia en general, los que tienen estenosis esofágica, los que hacen esofagitis sobre todo severas. Esto es un poco discutido. Los pacientes que son sometidos a gastrectomía parcial previa, se sabe que todo tipo de gastrectomía va a involucrar el esfínter esofágico inferior y prácticamente ellos van a tener un cierto incremento de reflujo. El reflujo es el que está involucrado en realidad aquí en el cáncer por el mayor tiempo de exposición de la mucosa esofágica a los álcalis y a los ácidos. Les decía ayer, es muy importante tener en cuenta este grupo de pacientes que también incrementan cada día su frecuencia e incidencia en el mundo, los pacientes que tienen intento autolítico, que han ingerido cáusticos, los pacientes que han recibido una radioterapia previa por otro tipo de cáncer a nivel de tórax o cuello, pueden también tener cáncer de esófago. Esto es muy infrecuente, pero podría tener cierta importancia en lo que es la etiopatogenia del cáncer. Mientras que, por otro lado, el adenocarcinoma, ya ayer les había recalcado, miren que este es el que está subiendo en el mundo occidental, en nuestro país. Antes no teníamos tanto adenocarcinoma, teníamos más cáncer epidermoide, pero ahora hoy en día nuestro estilo de vida, los ecuatorianos, ha cambiado y prácticamente nosotros ahora ya somos más obesos, comemos mal, no hacemos ejercicio, fumamos, y por cualquier mecanismo incrementamos la exposición al reflujo gástrico y se puede usar fármacos que disminuyen la presión del esfínter esofágico, que esto no es muy frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero de todas formas, aquí en adenocarcinoma, esto sí es muy importante que sepan. Adenocarcinoma relacionado con enfermedad por reflujo gastroesofágico, y acuérdense que reflujo gastroesofágico, ¿por qué mecanismo? A partir del esófago de Barrett, ¿sí? Entonces, tabaco, obesidad, que estas son las 3 cosas más importantes relacionadas con adenocarcinoma. Entonces, un poquito para recalcar, el adenocarcinoma es de localización más frecuente en el tercio distal, mientras que ¿por qué esta frecuencia de localización? El adenocarcinoma, alguien que estuvo ayer en el taller. ¿Por qué tengo más adenocarcinoma en el tercio distal y carcinoma escamoso o epidermoide en el tercio medio? Alguien que estuvo ayer en el taller. No era por ejemplo, el adenocarcinoma, usted dijo que afectaba a las células mucosas, a las células productoras de moco, mientras que el escamoso o epidermoide afectaba a las células planas del esófago. Perfecto. Sí, precisamente es por histología. Por eso es que yo les recalco, tienen que saber lo normal para identificar lo anormal, ¿sí? Si nosotros tenemos mayor células parecidas a la piel en la parte superior, acuérdense del epitelio escamoso estratificado, ¿sí? No queratinizado, esa es la única diferencia que hace a las células del epitelio de la mucosa del esófago con la piel. Por eso es que se parece más, mientras más superior el cáncer, más se parece a los cánceres de piel y por eso también tiene que ver con melanoma. Mientras que el tercio distal es más frecuente el adenocarcinoma. ¿Sí? Por el reflujo gastroesofágico y por lo que ya dijo la compañera de ustedes. Vuelvo a recalcar, adenocarcinoma, esófago de Barrett acá, por favor, que eso es lo que más tienen que ustedes tener en cuenta. Por lo tanto,
las enfermedades asociadas bien identificadas a las que ya no hay punto de discusión relacionadas con cáncer de esófago son acalasia. Miren que el riesgo se eleva casi hasta el 20% mayor la acalasia que la población general. Las estenosis esofágicas por cáusticos que les dije hace rato tiene que ser una esofagitis severa. Y al qué tiempo se debía hacer el seguimiento, Ismael, ayer que estuvimos, o Tatiana, tú estuviste ayer. ¿Desde cuándo tenemos que empezar a hacer nosotros el screening de cáncer de esófago cuando el paciente ha tenido una lesión severa por cáusticos? Después de las 6 semanas, me parece que era. Después de las 6 semanas, no. Era de 15 a 20 años previos. 20 años, más o menos. Perfecto. Pero no dijo Doc ahí que, o sea, después de lo que había ingerido debíamos hacer, era más o menos como que dijo de 6 a 8 semanas después. Sí, 6 a 8 semanas. A ver, la endoscopia inicial para diagnóstico es enseguida. A las 6 a 8 semanas nosotros valoramos el grado de lesión que dejó el cáustico. Y en adelante, acuérdate, Tatiana, que fue, sí, a las 6 a 8 semanas hacemos la valoración de qué es lo que dejó el cáustico, y después de eso, si es que dejó una lesión entre moderada a severa, nosotros hacemos el screening a partir de los 15 a 20 años de esa ingesta. Empieza el screening porque se supone que por historia natural ahí empieza la transformación maligna de las células, ¿sí? Ya. Perfecto. Entonces, bien clarito acá, ¿cuál es el tipo de cáncer relacionado con estos factores de riesgo, chicos? Si ya les he recalcado. El adenocarcinoma por reflujo gástrico. Perfecto, perfecto. Entonces yo les pongo imágenes para que se graben en su cabeza. Adenocarcinoma, enfermedad por reflujo que lleva a Barrett. Obviamente el Barrett tiene que ver con obesidad, factores, ya les he mencionado creo que hasta la saciedad, así que ustedes de esto no se van a olvidar nunca. Por ende, ¿cuáles son las lesiones premalignas, chicos? Por ende, ¿cuáles son las lesiones premalignas de cáncer de esófago? Por ende. Romina, ¿tú estuviste ayer? Sí, Doc. ¿Cuáles son las lesiones premalignas, por ende? Las lesiones premalignas eran, a ver, no recuerdo muy bien. Ismael, Las ¿recuerdas? lesiones premalignas no eran la acalasia, la esofagitis por los cáusticos, el síndrome de Plummer-Vinson y el esófago de Barrett. Perfecto, Brian. Por ende. Así era la acalasia, la pilosis, el síndrome. Exacto, perfecto. Por ende, yo les puse, esas son las lesiones premalignas. Aquí dice divertículos esofágicos, pero realmente esto no es muy cierto, estos tienen que ser grandes. Pero aquí, lo importante, lesión premaligna es el Barrett, bien identificada, ¿sí? ¿Cuáles son las lesiones premalignas para cáncer de esófago? El Barrett. Por ende, si dices Barrett, estamos hablando de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la acalasia y la esofagitis cáustica con lesiones severas. Que esto ustedes se acuerden. ¿Por qué quiero que se acuerden esto? Porque cuando ustedes tengan en su consulta un paciente que le diga, me diagnosticaron esófago de Barrett, tengo acalasia o ingerí cáusticos hace 20 años, ustedes dicen, señor, señora, por favor, es importante que usted vaya a hacerse una endoscopía bien hecha de investigación, no una endoscopía para saber que tiene gastritis. Eso lo hace cualquiera. Es una endoscopía de prevención, de pesquisa de cáncer de esófago. Tienen que aprender a hablar con propiedad. Tienen que aprender a hacer las cosas con criterio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una foto precisa que les puse aquí para que no se olviden nunca cómo nosotros vemos probablemente un Barrett por endoscopía. Cuando nosotros miramos estas imágenes de lengüetas asalmonadas mayores a 5 milímetros y nosotros hacemos cromoendoscopía, sospechamos que aquí obviamente hay un Barrett. Esto no es normal. Acuérdense ustedes que en endoscopía, este es un esófago prácticamente normal, ¿sí? Pero si ustedes miran aquí hay una lengüeta, si es que tiene más de 2 centímetros la lengüeta medida por nosotros,
ya estamos hablando de un Barrett. Y aquí, aunque tengamos una lengüeta, solo el hecho de que tenga más de 1 centímetro, nosotros ya tenemos que considerar un Barrett. ¿Para qué confirmamos? ¿Cómo confirmamos un Barrett? Biopsiando esta zona. Biopsiamos los bordes, biopsiamos este tejido y enviamos al patólogo. Si el patólogo nos confirma que ahí existe esófago de Barrett, es decir, ¿qué va a ver el patólogo Daniel? ¿Qué va a ver el patólogo si es que nosotros hablamos de Barrett? ¿Qué va a ver el patólogo? ¿Qué tipo de células va a ver aquí? Daniel, tú estuviste conmigo en el taller, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Hola. O sea, va a ver que las células, digamos, si tenemos un adenocarcinoma, va a haber la alteración de las células glandulares, mientras que si tenemos un... ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué tipo de células vamos a tener aquí? Si es un Barrett. Yo digo, el esófago tiene el epitelio escamoso estratificado, vamos a ver células epiteliales, vamos a ver, estratificado quiere decir varias capas, vamos a tener una que otra célula glandular, productora de moco, vamos a tener moco, vamos a tener uniones intercelulares, eso es lo normal. Pero ¿qué es el Barrett? Vamos a observar células caliciformes. Perfecto, excelente. Vamos a mirar células intestinales que migraron, mutaron, hicieron esta transformación maligna y el patólogo va a ver aquí células caliciformes de tipo intestinal, ¿no es cierto? Porque el Barrett como definición tiene que, el Barrett como definición es el reemplazo del epitelio normal del esófago por epitelio de tipo intestinal. Esa es la definición de esófago de Barrett. ¿Sí? Entonces nos va a ver células de tipo intestinal y sobre todo de caliciformes. Ese es el kit del diagnóstico del patólogo. Entonces, por ende, si nosotros tenemos un Barrett, vamos a hacer a este paciente, vamos a hacer el screening, vamos a biopsiar y le vamos a, dependiendo del patólogo, si dice solo es un Barrett, quizás le hacemos seguimiento cada cierto tiempo, pero si es un Barrett que luego progresa a displasia, y a nosotros vamos a estar mirando más seguido a este paciente y lo ideal es aquí diagnosticar un cáncer temprano, como te dijo tu compañero hace rato, para saber si vamos a hacer una terapia endoscópica nomás o necesita una terapia más radical. Por Dios, acuérdense, Barrett, acalasia, esofagitis cáustica son 3 cosas indiscutibles relacionadas con cáncer de esófago, adenocarcinoma y cáncer epidermoide. Ok. Ya, una vez que nosotros hemos diagnosticado un cáncer de esófago, cualquiera de los tipos histológicos, es importante que ustedes sepan cómo va a ser la historia natural de este cáncer. Cómo va a seguir su camino si nosotros no hacemos algo para detenerlo. ¿Puede ser una enfermedad insidiosa y progresiva? Sí. El paciente no tiene mayor síntoma, les dice que quizás tiene alguna que otra molestia que no es tan decidora de un cáncer de esófago. Entonces, es progresiva, es de aparición lenta, va y viene, hasta que da síntomas tardíos, porque si la lesión es pequeña, generalmente no va a dar síntomas, salvo que sea una lesión ya grande. Y dependiendo de la diseminación, como les dije hace rato, si es local, si es regional, si es a distancia con metástasis, dependiendo de cómo va progresando en su historia natural el cáncer, vamos a tener nosotros acompañantes. Como ustedes ven, los signos de bandera roja son pérdida de peso, un dolor torácico persistente que no mejora y disfagia. Son los 3 signos de bandera roja que ustedes tienen que tener en cuenta en pacientes con acalasia, en pacientes con reflujo, en pacientes con ingesta por cáustico. Si ustedes tienen signos de bandera roja, tengan la plena seguridad que ese paciente ya tiene un cáncer y quizás en estadio avanzado. Y tener en cuenta que cuando nosotros no hacemos nada por detener, el cáncer va a progresar y va a dar obviamente metástasis. Esa es la historia natural del cáncer. Puede ser de inicio solo algo insidioso, puede dar síntomas como no, puede diseminarse localmente y regionalmente, ahí puede dar síntomas mayores, signos de bandera roja, casi tengan la seguridad que tiene un cáncer diseminado o ya en progresión. Entonces,
¿Cómo se disemina? Les dije hace rato cómo se disemina este cáncer. Entonces, hematógena, por las arterias que les dije, acuérdense de las arterias del cervical superior, medio e inferior, puede irse al hígado y al pulmón. Acordaránse cuáles son los órganos de metástasis de cáncer de esófago. Hígado y pulmón, al hueso y al sistema nervioso central. ¿Por qué vamos a tener en cuenta los tres principales lugares de metástasis? Porque nosotros en un diagnóstico de cáncer de esófago podemos tener sintomatología de acá, sintomatología de acá, sintomatología de acá y no sabemos de dónde es el primario. Y ahí es que ya no vamos a pedir aquí una endoscopía, vamos a tener exámenes más avanzados de diagnóstico. Acordarás, hígado, pulmón, hueso, sistema nervioso central. Por vía linfática, los ganglios mediastínicos, los ganglios abdominales y cervicales, acuérdense de la irrigación linfática del esófago. Y por contigüidad podemos tener al árbol traqueobronquial, a la aorta y el pericardio. Esto también es importante que lo tengan en cuenta, como vamos a ver en los exámenes de extensión para estadificación. Y obviamente los nervios recurrentes. Los nervios recurrentes, ¿qué son? Ramas, ¿de qué son y qué hacen? ¿Alguien que se acuerde de eso? ¿Mm? Acuérdense de los recurrentes. Elvis, estás con el micrófono cerrado. No, solo estoy diciendo, bueno, no me parece que era del plexo cervical o del nervio vago, no me acuerdo bien. O de ninguno. De los laringios, doc. Doctora, no se lo escucha.